Puntos y reacciones invariantes o físicas. Son ubicaciones específicas dentro de los diagramas de fase, en el cual se desarrolla un cambio de fase y no son afectados por los grados de libertad o propiedades termodinámicas que pueden afectar a la sustancia. En los puntos invariantes se lleva a cabo las reacciones invariantes, donde los componentes sólidos cambian de fase y estructura cristalina reversiblemente. Estas reacciones dependen de la temperatura y del porcentaje de composición. Algunos ejemplos son punto de fusión, que va de sólido a líquido, punto eutéctico, que implica una transformación de líquido a dos sólidos diferentes. Diagrama eutéctico binario. Un sistema eutéctico es aquel en el que el último líquido se solidifica a una temperatura determinada y mínima para un amplio rango de composiciones. Generalmente, un sistema binario presenta un eutéctico cuando un líquido de composición constante da lugar a dos sólidos de composiciones definidas, llamados mezcla eutéctica. En estos tipos de diagramas siempre se encuentra una aleación específica, conocida como la composición eutéctica, la cual se solidifica a una temperatura menor que todas las demás composiciones. Tiene también el punto de fusión más bajo. Regla de fases de Gibbs. La regla de fases de Gibbs es una ecuación que indica y determina el número de grados de libertad que se tienen en los sistemas, ya sean sustancias puras o en aleaciones homogéneas. Normalmente se utiliza para calcular las variables principales que permiten el cambio de fase. Se utiliza la siguiente ecuación, donde P es el número de fases que intervienen en la solución, F el número de grados de libertad que afectan al diagrama y C es el número de elementos o componentes que intervienen en la formación de las fases. Compuestos intermetálicos son compuestos metal-metal que se forman en compuestos intermedios variados que se presentan en condiciones y parámetros específicos, teniendo múltiples puntos invariantes para las distintas disoluciones sólidas. Contienen dos o más metales. Presentan estructuras cristalinas y propiedades mecánicas y químicas propias. Sistemas ternarios. Estos son utilizados cuando se quiere estudiar las proporciones en un compuesto de tres componentes. La temperatura y presión suelen ser constantes. En especial, se estudia el equilibrio entre distintas fases y estados, pues muestran en qué proporciones son siempre solubles. En el siguiente esquema se muestra un ejemplo. Cada vértice del triángulo representa el 100% del componente con el que se designa. Los lados del triángulo expresan las concentraciones de A, B y C, en fracciones molares o en porcentaje en peso.